Príncipe de Nazarik, Overlord, -3. Lealtad Príncipe de Nazarik, Overlord, Dedra-Uxel-bajo. Después de que se cerrara la pesada puerta del trono, caminamos en silencio entre las estatuas del Emegeton. El salón con todos los golems dentro de los nichos en las paredes. A estas alturas, la vista ya no era tan aterradora, incluso con ellos pareciendo demonios. Ahora, después de que todo era 1000 veces más realista, la vista era impresionante, pero me adapté fácilmente. Lado a lado caminamos por el piso 10 para terminar en la entrada del piso, un portal que nos llevaría al piso 9. Junto al portal había una entrada hacia las habitaciones de las Pléyades, pero actualmente, nadie debería estar adentro ya que fueron enviados al 9º piso para protegerse contra los invasores del 8º piso. Tendríamos que rastrear cada piso y dirigirnos hacia cada portal que lo llevaría al siguiente piso, pero también estaba el santuario de los cerezos en flor. Era la residencia de Aureole Omega, quien podía abrir un portal al piso correspondiente al que queríamos dirigirnos sin tener que hacer el viaje a través de los pisos de Nazarik. Se podría decir que dependíamos de ella, ya que sabes que la teletransportación no era posible sin su aprobación. La única forma de eludir su autoridad era con el anillo de Ainzoalgoun, que no teníamos, así que tendríamos que caminar como todos los demás. Correcto. Tenía algo que me permitía teletransportarme, el anillo de Nazarik, básicamente un anillo hecho a medida para mí, el príncipe, pero además de eso dependía de los portales en cada piso. También existía la posibilidad de obtener permiso directo para la teletransportación de Aureole, luego uno podía teletransportarse como quisiera. Dado que el gobernante de Nazarik, Momonga-sama, nos había ordenado ir a cada piso e informar a su guardián sobre la reunión, era probable que permitiera que se llevara a cabo cualquier teletransportación de los guardianes del piso. Sin embargo, podríamos enviar un mensaje, pero estaba claro que Albedo quería pasar un tiempo conmigo como yo también. Sentí que Albedo me miraba desde el rabillo del ojo. Ella dudaba en decir algo. No estaba seguro si era algo sobre las órdenes de Momonga, pero dudaba que ese fuera el caso o de lo contrario ya habría hablado. Seres supremos y todo eso. Los sentimientos personales ocupaban el segundo lugar frente a las órdenes que venían de ellos, al menos eso creía que pensarían. El único contraargumento sería la intención original de Albedo para el equipo que había construido en caso de que apareciera otro ser supremo, pero tal vez eso fue porque pensó que actuó a favor de Momonga, quien, a sus ojos, era el ser supremo más importante. Matar a los otros seres supremos era aceptable a sus ojos porque se habían ido y lastimado a su amado, pero, ¿quién sabía si su disposición aún se aplicaba a mí ya que no era un ser supremo? Bueno, también se podría argumentar que la vacilación de Sebas para ejecutar a Tuare podría verse como una insubordinación al igual que él manteniendo su existencia en secreto, pero al final, él todavía habría seguido adelante. Supongo que tal vez dependía del NPC y de cómo se describía en su configuración. Mientras contemplaba las acciones de los NPC en otra línea de tiempo, Albedo finalmente habló. Pareces distraído, casi como si tuvieras dolor. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te importa mi bienestar? Esa fue la primera respuesta, que ya estaba en la punta de mi lengua. Una réplica pasivo-agresiva a su genuina preocupación, pero afortunadamente me contuve. Por el rabillo del ojo, la vi morderse el labio como si ya hubiera escuchado mi respuesta. Ya estaba acostumbrado a tener ese filtro cruel sobre cualquier cosa que le dijera si estábamos en privado, pero ya no había razón para criticarla por todo. Aunque no tan malo, todavía no estaba fuera de mi carácter ser indiferente a ella. Entonces, con una mirada de soslayo, le dije, concéntrate en la misión. Ese sí. Lo siento. Agregó en voz baja, y volvimos al silencio cuando nuestros pasos resonaron en el pasillo. Al costado había varias habitaciones y tiendas a las que se podía entrar y disfrutar, ahora que ya no era un juego. Obviamente no tenía un tema en particular en mente, así que no dijo nada. Sabía que una pequeña charla solo serviría para molestarme. Después de todo, ella no debería hablarme si no fuera importante. ¿Notaste algo diferente en este momento? Dependía de mí mantener esa conversación, de lo contrario, el raro tiempo a solas no serviría de nada si al menos no intentaba reparar la relación que había ayudado a romper. Parecía sorprendida de que le preguntara algo de mi voluntad, así que se tomó un segundo antes de responder. No noté nada extraño, solo que cerraste los ojos en lo que parecía incomodidad. ¿Por qué preguntas? ¿Olvidé algo? Casi entró en pánico, claramente esperaba que yo quisiera señalar algunos defectos en su comportamiento en este momento. Miedo de haberme avergonzado frente al Ser Supremo o de haber ofendido a Momonga-sama. La miré y sus ojos se agrandaron, sus pupilas temblaban levemente, pero nos mantuvimos en silencio cuando nuestra conversación fue interrumpida cuando una criada dobló la esquina y nos hizo una reverencia antes de irse a toda prisa con la cara roja.
Durante ese tiempo, los cambios en la expresión de Albedo fueron minúsculos mientras intentaba mantener su pretensión de ser la esposa perfecta frente a los demás, pero extrañamente, podía leerla con facilidad. Cada pequeño cambio en su expresión, lo noté. No, no lo hiciste, respondí fácilmente, pero fue una respuesta impactante desde el punto de vista de Albedo. Siempre le había echado sombras, pero ahora mencioné que no le encontraba fallas, lo que probablemente no tenía precedentes. Su experiencia le dijo que esperara a que cayera en otro zapato, así que esperó hasta que volviera a hablar. ¿A qué guardián de piso quieres informar? La pregunta la sorprendió, aunque no lo demostró. Se calmó mientras pensaba en ello. Creo que deberíamos trabajar nosotros mismos desde el primer piso. ¿No crees que deberíamos separarnos e informar a cada guardián lo antes posible? Albedo apretó las mandíbulas antes de responder. Creo que eso sería innecesario. Tenemos 1 hora de tiempo, lo que nos daría suficiente tiempo para informar a cualquiera, obtener algunos informes de ellos y regresar al Coliseo con Demiurge. También sería mejor si nos vieran juntos para mostrarle a Neferika la pareja real. ¿Y por qué es importante desfilar? Le pregunté, pero ya sabía la verdadera razón. Dependiendo de lo que Momonga-sama descubra, podemos coordinar mejor nuestra respuesta juntos. Además, de esta manera podemos comunicarnos directamente entre nosotros sobre cualquier problema que podamos ver aunque había pensado en darle un descanso de que yo la molestaba constantemente, su deseo de pasar tiempo conmigo era una oportunidad perfecta para arreglar algunas cosas. Tú eres el supervisor, no yo. Solo protejo el Salón del Trono. También podemos comunicarnos con la habilidad, mensaje. Solo quieres pasar más tiempo conmigo, ¿no? La interrumpí. Dado que normalmente cerraría cualquier acercamiento emocional, ella directamente racionalizó cualquier intento de estar juntos. Yo no, no es como no me mientas. Mi voz era tranquila cuando fue a defender su elección. Hizo una mueca ante mi interrupción, pero nuestros pasos se dirigían ininterrumpidamente hacia el siguiente portal. La razón por la que te desprecio es porque me obligaste a este matrimonio. Tus razones egoístas son la causa de mi miseria, así que no pretendas que esto es algo diferente. Quieres hacer esto juntos, porque me quieres a tu lado, sin importar lo que quiero o lo que era más beneficioso. Es lo mismo que en ese entonces, ¿verdad? Las palabras salieron de mi boca tan fácilmente como si las creyera de todo corazón. La práctica constante durante años, incluso solo en la mente, fue una excelente preparación para mantener mi apariencia hasta que la desmoronara poco a poco. No. Yo. Nunca lo hice. Yo solo quería. Murmuró algo que no entendí del todo. ¿Solo querías qué? Enuncia el qué, lo que hizo que su cabeza se volviera hacia mí. Sus labios temblaban y sus ojos estaban llorosos. Parecía que se derrumbaría y lloraría en cualquier momento. El impacto visual fue demasiado fuerte para mí. Pensé que estaba acostumbrado a lanzar insultos. No, estaba acostumbrado, pero no estaba acostumbrado a las consecuencias que mis palabras tenían en otras personas. Era algo que había olvidado, aunque llevaba años imaginando sus reacciones. Agarré su hombro y la detuve en seco. Cerró los ojos con fuerza como si esperara que la golpeara. Nunca la golpeé. ¿O lo hice en sus recuerdos? Esperé a que se diera cuenta de que no le pondría las manos encima. Después de un rato, volvió a abrir los ojos y me miró confundida. Obviamente tienes algo de qué hablar. Después de que hayamos descubierto lo que Momonga-sama quiere decirnos, nos sentaremos y hablaremos. Ella asintió vacilante a mi orden. No era realmente una orden, pero con su actitud, podría haberlo sido. Poco después, empezamos a caminar de nuevo y usamos el portal al 8º piso. Rápidamente nos encontramos con el santuario de los cerezos en flor. Debajo de una sombrilla estaba sentada una mujer en una mesa. Ella tenía el control de la teletransportación dentro de toda la tumba de Neferik. Aureole Omega también era la líder de las Pléyades y, por ahora, la única humana en la tumba. Con su ayuda, Albedo podía moverse entre los pisos con facilidad. Con Demiurge de nuestro lado, entramos al Coliseo y fuimos recibidos por la vista de la mayoría de los guardianes acompañados por el maestro del gremio de Neferik. Con Sebas, que aún no había llegado, seríamos los únicos extraños como los únicos guardianes del piso, pero como ambos teníamos estados especiales, estaba bien. Al menos, estaba bien que el mayordomo estuviera aquí cuando los guardianes le dieron su juramento a Momonga ya que se le ordenó informarle algo. Pero yo solo era un guardián de área A. Bueno, en la tradición, se suponía que debía liderar a Neferik en el futuro y técnicamente me ordenaron reunir a los otros guardianes aquí también. Así que debería estar bien para mí estar aquí también, ¿verdad? Debería ser incluso más importante que la mayoría de los guardianes del piso, ya que la ocupación no parecía corresponder directamente a una posición fija en la jerarquía de la tumba. De lo contrario, saitear con la mayor cantidad de pisos para proteger habría sido el más importante, y Pandora y Albedo no tendrían tanto que decir en Neferik como lo hicieron.
El factor clave que les dio una posición en la parte superior de la jerarquía fue su traición, por lo que debería ser bueno. Incluso sabiendo esto, podría haber algunos pros y contras de los que no estaría al tanto, ya que no había ningún código de conducta real que pudiera haber aprendido en mi tiempo como NPC. Al menos vine preparado. Esta escena no era algo que pudiera olvidar tan fácilmente. Fue por mucho uno de los momentos más memorables, probablemente porque la escena se reprodujo en 2 episodios, porque había vuelto a ver el programa un par de veces y luego leí sobre la escena en la novela. Entonces, sí, no es algo que olvidaría fácilmente. No había mucho más que hacer en los últimos años además de refrescar mi memoria, para poder aprovechar al máximo la reencarnación y la siguiente transmigración. Ya había pensado en algunas características sobresalientes de Momonga, así que no tartamudearía como Mare. No podía tartamudear o me vería como un tonto y no correspondía al papel que tenía. Tal vez ser incompetente me daría la oportunidad de escapar si Momonga intentaba cargarme con el liderazgo, pero eso estaba demasiado fuera de lugar para mí. No pude evitar suspirar internamente. En su mayoría desconecté cuando los guardianes del piso me saludaron y la siguiente conversación que tuvieron entre ellos sobre por qué solo ellos habían llegado y no los otros 2 guardianes del piso y los guardianes del área A. Solo asentí a su saludo para reconocerlos y sonreí levemente mientras conversaban, fingiendo que estaba escuchando. Albedo me miró por un momento y le di un asentimiento hacia arriba para mostrarle que debería tomar la iniciativa como supervisora. Entonces, todos, juremos nuestra lealtad al Supremo. Todos los demás guardianes asintieron como uno solo, y antes de que alguien pudiera interrumpirnos, nos alineamos frente a Momonga. Con Albedo, me paré un poco por delante de los demás, mientras que los otros guardianes formaron una línea horizontal detrás de nosotros. Todos tenían expresiones solemnes y respetuosas. Si lo tomaron tan en serio como pudieron sin ninguna señal de su alegría anterior. Saitear, que estaba de pie en un extremo de la fila, dio un paso adelante. Saitear Bloodfallen, guardiana del primer, segundo y tercer piso, se presenta ante el maestro. Con esa presentación, ella hizo una genuflexión y los otros guardianes hicieron lo mismo después, uno por uno, hasta que solo quedamos Albedo y yo. Yo también di un paso adelante. El guardián de la cámara secreta, Azazel, se presenta ante el maestro. Me arrodillé y bajé la cabeza hacia Momonga. La cámara secreta era el término colectivo para el pasillo secreto, el patio trasero real secreto y otra área que nadie más que Armora y yo conocíamos. La última en presentarse fue Albedo, la guardiana supervisora. Albedo se presenta ante el maestro. Como de costumbre, tenía una leve sonrisa en su rostro antes de arrodillarse como los otros guardianes. Sin embargo, después de hacer una genuflexión, Albedo continuó hablando en voz alta y clara mientras le entregaba su informe a Momonga. A excepción del guardián del 4.º piso Gargantua y del guardián del 8.º piso, todos los guardianes del piso están reunidos ante ti. Por lo tanto, ofrecemos nuestra máxima lealtad al maestro. Esperaba lo que vino después, pero cuando esa terrible hora salió de Momonga, me hizo preguntarme si este ser era realmente el vendedor despistado que había conocido del anime y la novela en mi vida pasada. Levanten la cabeza. La profunda voz de Momonga resonó después de una breve pausa. Miré el halo de resplandor negro que se había formado alrededor del Overlord y no pude evitar sentirme incómodo. Entonces, primero, les agradezco a todos ustedes por venir aquí. No hay necesidad de agradecer. Todos somos subordinados leales de Momonga-sama. Para nosotros, Momonga-sama es nuestro Señor Supremo. Ninguno de los guardianes se opuso a su declaración. Como se esperaba de mi esposa, una respuesta perfecta a la amabilidad de nuestro líder. Tenía muchas ganas de suspirar de alivio en ese momento, ya que parecía que Momonga todavía era un vendedor solitario transmigrado. Al menos el agradecimiento que había dicho me hizo sentir más tranquilo de que este era realmente el anime y la novela que había consumido en mi vida pasada. Por lo tanto, él debería ser el mismo, ¿verdad? Para ser honesto, había pensado mucho sobre cómo debería actuar con Momonga a lo largo de los años y siempre había sido con la suposición de que este realmente era un transmigrador humano, pero, ¿qué haría si mi apariencia hubiera cambiado ese pequeño dato? ¿Lo único que quedaba era Skeletor? Signo de interrogación abierta. ¿De qué estás hablando? Me reprendí a mí mismo al recordar la escena en la sala del trono hace apenas una hora. Eso ciertamente no era la brillantez de un antiguo señor supremo. Hombre, su aura realmente me desconcertó. El esqueleto nos escrutó con una mirada severa en su rostro huesudo. No rompió el silencio, lo que hizo que Albedo pensara que no estaba satisfecho con nosotros. Momonga-sama, es natural que tenga dudas sobre nosotros. Después de todo, nuestras habilidades deben ser minúsculas en su cálculo. Albedo eliminó la sonrisa de su rostro y continuó en un tono respetuoso que estaba mezclado con una fuerza severa. Sin embargo, si Momonga-sama da la orden, nosotros, todos los guardianes, lograremos cualquier tarea que se nos encargue, sin importar cuán difícil o ardua sea,
con cada fibra de nuestro ser. Por la presente, juramos que nunca permitiremos que los 41 seres supremos de Ain Zoalgoun, nuestros creadores, sean deshonrados por nuestras acciones. Esto lo juramos. Los guardianes del piso y yo dijimos al mismo tiempo. Honestamente, la sincronicidad en nuestra respuesta avergonzaría a cualquier militar. Ni siquiera estaba seguro de cómo lo hice. Los puntos de luz carmesí en las cuencas de sus ojos parecían brillar excepcionalmente. Momonga abrió los brazos. Excelente. Guardianes, sé que entenderán mis objetivos y cumplirán con éxito mis órdenes. Puede haber algunas cosas que sean difíciles de entender, pero espero que presten atención y escuchen. Oh chico, parecía haber olvidado que cavó un hoyo para sí mismo tan temprano. Probablemente se refería a la situación inmediata ahora, pero sus palabras podrían interpretarse como un consejo general. Creo que la gran tumba subterránea de Nezarik se ha visto atrapada en algún tipo de situación desconocida. Sí, lo pensé mucho. Momonga procedió a preguntar a cada guardián si habían notado algo. Todos lo habían negado y Albedo se ofreció como voluntaria para investigar los pisos cuarto y octavo. Me di cuenta de algo. Después de que todos negaron su pregunta, hablé. Ya no siento mi conexión con el árbol del mundo, Yggdrasil. Había sido instantáneo, así que no había mucho que pudiera sentir. Dado que Albedo ya pensó que algo sucedió en la sala del trono, también podría darle algo, para que no sospeche de mi reacción en ese momento. Hubo algunos jadeos y murmullos provenientes de los guardianes mientras Momonga permaneció en silencio por un momento antes de asentir y darme las gracias. Luego me pidió que lo mantuviera informado sobre cualquier nueva idea. Después, la escena familiar continuó con Sebas viniendo y explicando el entorno inmediato. Solo escuché a medias ya que ya sabía cuál era la situación afuera. Lo que Sebas estaba explicando a los presentes era bastante básico y lo que se podía esperar de una hora de investigación. Luego alguna tontería organizativa más antes de que nos preguntara qué pensábamos de él. Sus respuestas no cambiaron de lo que eran en la serie. El único cambio fue que no le preguntó a Albedo al final, sino al penúltimo. Albedo, el hombre que gobierna sobre los seres supremos, y nuestro maestro más elevado y exaltado, respondió Albedo casi instantáneamente, como los otros guardianes. Ella no dijo que lo amaba por razones obvias. Fue porque ella no lo hizo. Y finalmente, Azazel. Subí al último, el líder más capaz que Nezarik podría tener y una meta inalcanzable para mí. Era un elogio bastante básico, pero se ajustaba a mi papel ya que yo, como príncipe, era el subcampeón para convertirme en líder, lo que significaba que este punto era lo más importante para mí. Con eso, también dejé en claro mi postura, no creía que pudiera llenar sus zapatos y se iba. Ya veo. He escuchado y entiendo tus opiniones. Entonces te entregaré las tareas que una vez fueron realizadas por mis antiguos camaradas. Llévalas a cabo fielmente. Hicimos una genuflexión al unísono una vez más y él se fue justo después. Probablemente estaba entrando en pánico por ser percibido como un ser supremo. De cualquier manera, tenía que revisar algunas cosas antes de ir a él y comenzar el cambio en mi personalidad. Realmente no quería seguir siendo un imbécil indiferente de marido con esa buena mujer a mi lado. Nos pusimos de pie y hablaron sobre lo increíble que era Momonga antes de que Sebas anunciara su salida. No esperaba que Albedo tuviera un arrebato porque Saitear se mojara, pero lo hizo. Pensé que no le habría importado si Momonga ya no era su interés amoroso. Dijo algo acerca de que Saitear era una zorra por excitarse tan fácilmente y que debería tener un mejor control sobre sí misma en público y en un evento tan importante. Aunque los insultos que le lanzó a Saitear eran bastante similares a los que recordaba, esta vez obviamente no provenía de un lugar de rivalidad. ¿Estaba atacando porque estaba frustrada? Tal vez no le gustó que Saitear mostrara sus emociones tan abiertamente porque no podía hacer lo mismo conmigo. Desde su perspectiva, yo no la quería y tal vez ella temía que la insultara en público. Después de todo, hasta ahora, como decía mi experiencia, seguíamos siendo una pareja perfectamente presentable en público. No todos pueden ser tan mojigatas como tú. Si tuviera un esposo tan guapo, estaría sobre él cada segundo del día, pero parece que odias al hombre. Tú. ¿Quién te crees que eres? Albedo gruñó entre dientes y parecía que estaba a punto de abalanzarse sobre el vampiro, pero a diferencia del anime, su voz permaneció bastante tranquila, lo que hizo que esta escena fuera aún más aterradora para mí. ¿Qué? ¿Hay problemas en el paraíso llamado matrimonio? Tal vez finalmente se dio cuenta de que una estúpida mojigata como tú nunca podría satisfacer. Saitear encendió su aura mientras le gritaba a mi esposa. De repente se detuvo y me miró en estado de shock. Los otros guardianes también se volvieron hacia mí. No sabía qué expresión tenía, pero supuse que no era bonita. Saitear, enfaticé su nombre. Me gustaría que te guardaras cualquier broma mal pensada sobre nuestro matrimonio. Lo siento. Su Alteza. Bien.
Simplemente respondí antes de mirar a Albedo, que tenía una expresión atónita en su rostro. Querida, regresaré al trono y a la cámara secreta y me prepararé para cualquier eventualidad. Después de que me dirigiera a ella, salió de su estupor y asintió hacia mí. Entiendo. Si tengo más sugerencias, te lo haré saber tan pronto como pueda. Realmente no me necesitaban para su conversación sobre la comunicación entre los guardianes del piso y su supervisor. Después de todo, solo tenía la tarea de proteger la cámara secreta. Si hubiera algún cambio importante que me afectara a mí o a Nazarik en general, Albedo me lo haría saber. Después de decir mi pieza, caminé fuera del anfiteatro y hacia el portal más cercano para volver al 7º piso, y luego tracé todo el camino a través de los pisos hasta llegar al 10º. Fue solo para darme más tiempo para pensar y apreciar los diseños internos de la tumba después de que se convirtió en realidad. Después de todo, sería su hogar a partir de ahora. Llegué al salón del trono poco después. Había algunas doncellas que se inclinaban ante mí en mi camino. Solo les respondí con un asentimiento, lo que pareció haberlos emocionado bastante. Fue solo cuando entré en el pasillo secreto que no se vería ningún otro NPC. La puerta al final del pasillo conducía al Secret Royal Ballard y cerca de la entrada había un sofá, en el que inmediatamente apareció una persona. Fubuki. Maldita sea. Con la física y el realismo correctos, era incluso más impresionante que su versión anterior del juego. No pude mirar boquiabierto a Albedo, pero Fubuki era un juego limpio. Se puso de pie casi al instante después de escucharme entrar. Sin dudarlo, voló hacia mí. Cuando abrí mis brazos, ella lo tomó como la invitación que era y saltó a ellos. Sus ojos estaban hambrientos mirándome a los ojos antes de bajar a mis labios, queriendo nada más que besarme, pero se abstuvo de hacerlo. Disfruté de sus picos contra mi pecho mientras mis brazos la rodeaban lentamente para agarrarme un puñado de botín, que fue recompensado con un grito de sorpresa. Alguien está ansioso hoy, dijo mientras agitaba sus pestañas hacia mí mientras dibujaba círculos en mi pecho. Me gusta. Luego fue al cuello de su vestido y lo bajó aún más para revelar más escote. ¿Será hoy el día en que me tomarás?, ella preguntó ansiosamente, y yo estaba aguantando solo con un hilo de razonamiento mientras miraba su tentador cuerpo. Sacudí la cabeza con tristeza. Pronto, pero por ahora, tenemos que investigar el área A. Sus ojos se abrieron cuando vio mi expresión solemne, lo que hizo obvio que algo serio podría haber sucedido. Se enderezó y me miró seriamente. ¿Qué debo investigar? Solo busca algo fuera de lugar en el piso 10 y sube la seguridad. Haz que las sirvientas estén alerta en todo momento. Por supuesto, eso también se aplica a ti, dije mientras acariciaba su barbilla antes de decirle que tenía que investigar algo más en mi campo de tiro. Sí, la cámara secreta contenía básicamente todo lo que necesitaría. Incluso había bestias espirituales parecidas a caballos que podía montar en mi bosque personal. Solía ser principalmente decoración, pero ahora todo debería haberse vuelto real. Entré en mi campo de tiro y me encontré frente a una vista familiar de algunos objetivos y algunos arcos a un lado que podía usar, por los que había venido aquí. Tenía la intención de ver si mi habilidad estaba a la par. Agarré un arco y disparé directamente a un objetivo sin preparación. La flecha cortó el aire y golpeó directamente la diana. Lancé varios disparos en sucesión y di en el centro de cada objetivo. Supuse tanto. Cuando seguí los movimientos de genuflexión dentro del anfiteatro hace unos momentos, supe que la memoria muscular se aplicaba a este cuerpo y que mi cuerpo podría recordar todo lo que hice a lo largo de los años como NPC. Fue sorprendente ya que en realidad no tenía ninguna habilidad relacionada con disparar arcos además de mi clase de trabajo, Caballero Sagrado, pero sentí que la clase no tenía experiencia en todas las armas. Sin embargo, afectó lo que ya había usado antes. En mi caso, sería la lucha con espadas. Saqué mi espada de clase mundial y di algunos cortes experimentales. La espada se sentía natural en mi mano y los movimientos fluían de mí como si lo hubiera hecho toda mi vida y, hasta cierto punto, lo había hecho. Aunque si realmente era tan competente como me imaginaba, tenía que esperar a un compañero de entrenamiento y entrenar con él. Probablemente iría a Coquitus pronto o simplemente podría probar mis habilidades con algún humano, aunque mi tiempo reflejo anularía el propósito de hacer cualquier suposición de si mi habilidad era buena. Mi espada era probablemente lo más importante en el combate, pero si quería huir, había algo más importante, mi magia. Levanté la mano y apunté a un objetivo. Mi ceño se profundizó mientras mi brazo se tensaba aún más. Pero no pasó nada. Relajé mi cuerpo, ya que sentí que no llevaría a que nada se tensara así. Como para darme la razón en el momento siguiente, algo me obligó a cantar. Burn Lance. Magia simple de combate de rango medio del 4º nivel. Una corriente de fuego cuando una lanza salió disparada de mi mano y aterrizó en el objetivo, quemándolo hasta convertirlo en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Luego, con un Olismite,
Convoqué una luz sagrada que devastó el objetivo del campo de tiro y voló el suelo debajo. No estaba seguro de si el campo de tiro se repararía solo, pero esperaba que sí. Tal vez una de las dos doncellas reales vendría y lo repararía. Eran los únicos que tenían acceso a este lugar después de todo. Terminando mi pequeño experimento mágico, sentí mis habilidades, que llegaron incluso más rápido que la magia debido a mi breve arrebato con Saiter cuando accidentalmente activé una habilidad llamada Intimidación y, como no tenía nada más con lo que experimentar, al menos por ahora, salí de la cámara secreta nuevamente y me dirigí hacia las habitaciones de los seres supremos. Tenía que hablar con Momonga lo antes posible. Esto daría lugar a una explicación de por qué mi personalidad, o al menos por qué mi actitud hacia Albedo, cambiaría tan drásticamente pronto. Esa fue también la razón por la que la provoqué en primer lugar, justo después de que estuvimos solos. Le daría la razón por la que había ido a Momonga en primer lugar. También estaba el hecho de que tenía que escabullirme de cualquier puesto de responsabilidad. No quería estar cerca de una posición que pudiera impedir mi camino hacia una vida plena y relajante con Maren. Con suerte, todo saldrá según lo planeado. Doblé la esquina y vi la puerta de la habitación de Momonga con una sirvienta parada frente a ella. Su Alteza. Ella me hizo una profunda reverencia, a lo que respondí con un movimiento de cabeza y luego le pedí que anunciara mi llegada y permiso para entrar. Aunque yo era el príncipe, no podía simplemente entrar descaradamente en la habitación de un ser supremo. Cuando escuché su permiso, supe que afortunadamente aún no se había ido a tomar un respiro afuera. Los detalles sobre el marco de tiempo eran un poco confusos,